Señor, gracias por este tiempo, gracias porque nuevamente nos abres la oportunidad preciosa de estudiar tu palabra. Y Señor, yo quiero que la podamos aprovechar al máximo, que todos nuestros sentidos, todo nuestro cuerpo, nuestro ser esté completamente atento y sumiso a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en este tema precioso de la iglesia, específicamente acerca de cómo tú has dirigido, cómo tú has destinado que se organicen las cosas en tu iglesia, que es la casa del Dios viviente, como dice tu misma palabra. Queremos honrarte y glorificarte a través de este estudio bíblico. Queremos aprender las cosas para hacerlo de tal manera que traigamos esa gloria de vida a tu nombre. En Cristo Jesús, amén, amén. Bueno, hoy nos compete ya terminar la parte del gobierno de la iglesia, la tercera parte sobre el gobierno de la iglesia en el estudio de la iglesia que estamos llevando a cabo. Y yo siempre creo, aunque tal vez lo piensen que es como redundar mucho, que es importante hacer el repaso de lo que hemos visto hasta el momento, más que estamos en este tema del gobierno de la iglesia, ¿verdad? Decíamos que el gobierno de la iglesia es básicamente responder a la pregunta ¿cómo debe de organizarse la iglesia o cómo debe dirigirse la iglesia? Para ello revisamos dos temas muy puntuales, el congregacionalismo y el liderazgo de la iglesia, que yo pienso que las dos cosas se unen para hacernos a nosotros entender cómo debe ser el gobierno de la iglesia local. Estuvimos hablando de que el congregacionalismo es la forma de gobierno en la cual la iglesia local ejerce su propio gobierno, o en otras palabras, que la cité también la semana pasada, la última y final corte de apelaciones de la vida de una iglesia local es y debiera ser la congregación local en sí misma. No apelamos a un ente externo, no apelamos a un líder principal, excluyendo por supuesto que nuestro líder único es el Señor Jesucristo, pero ese es el congregacionalismo. Hablábamos de 4 áreas donde la Biblia nos muestra que la congregación es la última y final autoridad. Áreas como el asunto de disputas entre cristianos, cuando la iglesia es la que toma una resolución y una acción como cuerpo. También en cuestiones de doctrina, que la iglesia es la final responsable. No es solamente el pastor que predica, el responsable único de la doctrina que se está enseñando en esa iglesia, sino que la iglesia como grupo es responsable, y también en cuestiones de disciplina, y por último en cuestiones de la membresía de la iglesia. Entonces, a partir de ahí podríamos decir, resumimos lo que es el congregacionalismo y empezamos a estudiar lo que es el liderazgo en la iglesia. Para ver el liderazgo en la iglesia estuvimos estudiando que el principal líder, como tanto a nivel de iglesia universal como iglesia local, es nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza, Él es el príncipe de los pastores, dice 1 Pedro, Él es el pastor de pastores. Entonces ese es nuestro líder principal, pero también el Señor ha constituido a nivel de iglesia local 2 oficios de liderazgo que nosotros vemos en la Biblia titulados por diáconos y ancianos. Los diáconos ya los estuvimos estudiando y sobre eso no quiero hacer gran repaso, pero ya lo hemos estado analizando y empezamos a ver lo que era específicamente de ancianos. El término griego para ancianos dijimos que era presbúteros, y uno de los principales usos que se le da a este término es para referirse a un rango o posición de responsabilidad. Recuerdan que ciertamente es un término que se le atribuye a una persona que tiene una edad avanzada, pero también, dependiendo del contexto en el que se trataba, se refería a una persona no necesariamente vieja de edad, sino a un rango o una posición de responsabilidad. Tan solo en el libro en el Nuevo Testamento podemos ver ese uso alrededor de unas 20 veces, y estuvimos viendo algunos textos. Habían 3 aspectos que pienso yo que eran importantes de ver sobre lo que son los ancianos, y estuvimos viéndolos, siendo el primero
que el oficio de anciano se ejerce, que el oficio anciano, obispo y pastor se refieren al mismo oficio, son 3 nombres que se le atribuyen a un mismo oficio. El segundo, que bíblicamente el oficio de ancianos se ejerce en una pluralidad, palabra un poco difícil de decir, pronunciar, pero refiriéndonos a esto de que en la Biblia se ve claramente de que cuando había un liderazgo de ancianos en una iglesia local, había no solamente un anciano, un pastor, sino que habían varios. Y por último, que estuvimos viendo es que el oficio de lo que es ancianos y pastores es ejercido en la Biblia únicamente por lo que son los varones. Haciendo la aclaración de que esto no quiere decir que las mujeres no puedan desempeñar un ministerio dentro de la iglesia o que no puedan ejercer los dones que el Señor le ha dado, sino que en calidad de roles que el Señor ha puesto dentro de la iglesia, el rol de la mujer no es dentro de los roles que realiza la mujer, no sería el de pastores y maestros sobre toda la congregación, como lo dice Primera de Timoteo. Quizá más adelante vamos a poder hacer un apartado aquí en este punto, porque yo sé que genera mucha controversia y muchas veces genera duda sobre el tema de lo que es, cuáles podrían ser eventuales ministerios o eventuales labores que realizan las mujeres, y realmente no lo quise hacer dentro de este mismo estudio porque realmente es mucho y no podemos resumirlo. Yo poder decirles, abramos un breve paréntesis y hablemos del ministerio que realiza la mujer, porque si nosotros nos ponemos a ver en el tema desde el ministerio de Jesús, habían ciertas mujeres que seguían y trabajaban con él, no eran apóstoles, no eran sus enviados como porque él escoge 12 apóstoles varones, pero sí habían unas mujeres que realizaban unos trabajos y ejercicios que eran de gran vitalidad para el mismo ministerio de Jesucristo, y luego vemos eso reflejado en la iglesia. Vemos, por ejemplo, el tema de los diaconados, que el diaconado sí es un ministerio que es realizado tanto por hombres como por mujeres. Vemos allá en Romanos 16, cuando Pablo le dice a la iglesia de los romanos: os recomiendo a vuestra hermana Febe, que era diaconisa, no recuerdo en Cencrea, de la iglesia de Cencrea. Entonces, esto, como les digo, podríamos verlo, pero ya en un estudio aparte, viendo específicamente el rol, el ministerio de las mujeres. Entonces ahí fue donde quedamos la semana pasada. Fue un repaso bastante breve, bastante superficial, pero si queremos volver a estudiarlo, pues gracias a Dios ahí están los audios en internet. Muy bien, los deberes del anciano. ¿Cuáles son la labor que debe de realizar un pastor o un ministro de la palabra de Dios en medio de una iglesia local? Y lo primero que yo quiero resaltar, y que tal vez con esto podemos hablar de un nivel general, es que la misma palabra episcopos, que decíamos la semana pasada que significa supervisor o guardián, nos muestra por sí mismo la responsabilidad primaria del pastor, y esta es la de supervisar y cuidar los asuntos de la iglesia local. Tenemos 2 textos que yo quiero que veamos los dos brevemente. Primera de Timoteo capítulo 5 y verso 17. Primera de Timoteo capítulo 5 y verso 17. Dice así el texto en Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primero que nada, el verso en sí mismo da por un hecho que la labor del anciano es de gobernar. Ve que dice los ancianos que gobiernan bien. O sea, está poniendo como una similitud. ¿Cuál es la labor de un anciano? Bueno, la labor de un anciano es gobernar. Ahora, este gobernar tenemos que entenderlo en la intención de que Pablo estaba escribiéndole a Timoteo. La palabra del término griego que se utiliza aquí es una palabra que significa literalmente estar de pie ante. En otras palabras, se refiere a la acción de conducir, de guiar, de ir adelante.
yo me imagino que en la mente de Pablo posiblemente estaba mucho la imagen de ese pastor de ovejas que va delante de su rebaño, guiando el rebaño hacia cuál es la dirección en la que el rebaño tiene que llevar. Pero no solo eso, sino que el pastor no va a ir adelante descuidando cómo es que va el rebaño atrás, sino que el pastor va adelante, va guiando, va adelante de ese grupo de ovejas y continuamente está supervisando que su rebaño vaya detrás de él, que su rebaño vaya encaminado, que de repente una oveja no haya quedado rezagada. Entonces yo me imagino que en la mente de Pablo estaba ese concepto. Gobernar no es como nosotros lo podemos pensar, porque como yo les decía y les he estado repitiendo, la palabra gobernar, a nosotros se nos viene de una vez la idea de que es una persona que está en un trono y que está ahí nada más para que le sirvan y nada más para dar órdenes y ser obedecido. Pero vuelvo y repito, la palabra en griego aquí es estar delante de, ir adelante guiando. Y también teniendo en cuenta lo que acabamos de ver de episcopos, que es un título que se le da también al anciano, es el de supervisar, de ser un guardián. Entonces también esa imagen del mismo pastor es una imagen que nos aclara mucho sobre la idea o el rol del pastor, que es ir adelante liderando, estando revisando atrás, a ver que las ovejas vayan caminando en orden, que vayan, ninguna se quede ahí de repente rezagada, que si viene un lobo, entonces él tiene que cuidar, él tiene que ser el primero que se le ponga al frente al lobo para que no le haga daño a ninguna de sus ovejas. Vamos a 1 Tesalonicenses. Sí, exacto, también esta puede ser una imagen tal vez ya aplicada a nivel humano, ¿verdad? Porque la del pastor con las ovejas es diferente, pero son ambas son buenas imágenes. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 12 dice de la siguiente manera. Pablo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces aquí nuevamente da por sentado cuál es la labor. O sea, aquí ciertamente no está haciendo una orden de que los pastores tienen que hacer esto, sino que da por un hecho de que esa es la labor que están realizando los líderes, los pastores. Dice: reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos presiden y os amonestan. Ahora, centrémonos un momento en la palabra presiden, porque la palabra presiden en griego es la misma palabra de 1 Timoteo 5:17, ellos que gobiernan. Es exactamente la misma palabra. Entonces ve que una parte se traduce como gobiernan y otra parte se traduce como presiden. Quizá la palabra presiden nos hace entender más, porque presidir es una persona que guía, es una persona que va adelante dirigiendo acerca de cuáles son las pautas que vamos a seguir ahora, cuáles son el camino que vamos a llevar. Entonces, aquí dice también, los que presiden, da el mismo entendimiento de lo que es a nivel primario la labor de un anciano, de un pastor. Tiene que ser esa de dirección, esa de liderazgo. Y vean cómo se quita de una vez ese tema de que no es un tirano, ¿verdad? No es un gobernador que está para que le sirvan. Más bien, claramente podemos ver de estos dos versos que acabamos de ver que son personas que sirven, personas que van liderando, que van cuidando. La misma palabra episcopos, como hemos visto. También, además, los ancianos son responsables de la predicación y la enseñanza. Esto podríamos verlo a nivel de imagen de la que ya estuvimos viendo, de un pastor con sus ovejas. Un pastor es el responsable de buscar buenos pastos para que sus ovejas puedan alimentarse de esos pastos, de buscar y llevar a sus ovejas hacia el arroyo donde puedan beber agua. Esa es otra labor también del anciano, del pastor, es darle la alimentación espiritual a su rebaño. Y vean que tanto en 1 Timoteo 3 como en Tito 1, donde se nos
describen las cualidades del pastor, hace referencia a la necesidad que éste tenga la cualidad de que sepa enseñar, de que sea apto para enseñar. En 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 2, una de las cualidades es que sea apto para enseñar. O sea, que tenga el don de parte de Dios para poder enseñar. Y también en Tito 1:9 se ve no tanto de la aptitud, sino también se ve sobre la actitud, que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ve que no solamente la aptitud, sino también la actitud, de que sea una persona que constantemente se está nutriendo con la palabra de Dios, y así puede también venir y nutrir al pueblo con la palabra de Dios. Es una labor que a simple mención podría ser fácil, pero yo creo que esa es una de las labores en las cuales el pastor tiene que sudar más, en preparar y dedicarse a lo que es la nutrición del cuerpo. Un dato interesante sobre esto del enseñar es que en Efesios 4:11, donde nosotros leemos pastores y maestros, no se refiere a dos distintas personas, sino a una sola. Quiero que me acompañen un momento a Efesios capítulo 4 y versículo 11, porque la gramática de este versículo nos muestra claramente que es uno solo el que está hablando acá. Vean lo que dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vean la forma gramatical de las cosas. Dice, constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si se refiriera a dos personas individual, tendría que decir entonces pastores, a otros pastores y a otros maestros. ¿Ven lo que estoy queriendo decir acá? Entonces, el contexto, lo que es la gramática, nos enseña claramente que el pastor tiene que ser maestro también. Tiene que enseñar, tiene que dedicarse a la enseñanza de la palabra de Dios. Un buen resumen para poder ver las labores del anciano lo tenemos en 1 Pedro 5, versos del 1 al 3, específicamente el verso 2. Acompáñenme por favor a 1 Pedro 5, versos del 1 al 3. Vamos a leer versos del 1 al 3 y nos vamos a centrar en los versos específicamente 2 y 3, que es donde se describe más que todo labores que deben de realizar los ancianos. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí hay mucho material acerca de cuál debe ser la labor del pastor. Verso 2, el verso 1 es un llamado que Pablo está haciendo a los ancianos de las distintas iglesias a las que él está mandando su carta. Él les dice, manéjense de esta manera. Yo les ruego que, verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Ese es un primer punto. La palabra apacentad es poimen, el verbo de pastorear. Perdón, el verbo pastorear, que viene de la palabra pastor, que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, lo que está hablando aquí Pedro en primera instancia, lo que tienen que hacer es pastorear. Ya estuvimos viendo sobre eso. Es ir adelante del rebaño, cuidar de su rebaño, ver atrás que no venga un lobo, que no se esté descarriando una oveja, alimentarlo. Aquí hay infinidades de cosas que están implícitas en este apacentar. Creo que esta imagen del pastor con sus ovejas es una imagen que nos amplía en gran manera el tema de las labores del anciano. Pero luego dice, cuidando de ella. Aquí es como reforzar ese tema del cuido. Y
episcopeo es la palabra que aparece acá, de episcopo, de supervisor, de guardián. Entonces no solamente tiene que pastorear, ir guiando, sino que también tiene que cuidar, supervisar. Y aquí hay un montón de cosas implícitas también, porque el pastor también tiene que cuidar la salud espiritual de sus ovejas. Y de repente el pastor también tiene que confrontar a sus ovejas cuando ellas están descarriando. Entonces son labores que tal vez no se mencionan mucho, porque obviamente casi a muchos no nos gusta que nos corrijan, que nos exhorten, pero son las labores que los pastores tienen que hacer. Y por otro lado también, muchas veces a los pastores no nos gusta esa clase de acciones, pero tenemos que hacerlas, porque tenemos que cumplir para con un Señor, para con un Dios, para con el pastor de los pastores. Continúa el versículo y dice, ¿cómo tienen que cuidar de ello? No por fuerza, sino voluntariamente. La labor del pastor no es una labor que se tiene que realizar con una presión porque me están exigiendo que lo haga, sino tiene que haber una voluntad. No tiene que ser por fuerza, sino voluntariamente. Y nuevamente, y además de eso dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Una de las cosas que tal vez se puede ver a nivel social es que el pastor es un empleado de la iglesia. Lamentablemente se ha visto de esa manera. Pero el pastor no debe de ver su rol de pastor como que este es mi trabajo y que por él yo voy a recibir una remuneración y voy a darle alimentación a mi familia. Es una visión completamente errónea. El pastor, como se ve aquí, tiene que hacerlo de voluntad y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ese es el ministerio que el Señor le ha puesto. Que sí, eventualmente, a través de ese ministerio, el Señor provee para las necesidades de su familia, pues esa es la manera que en su perfecta voluntad Dios lo ha determinado, pero no debe de verse de esa manera, como que ese es mi trabajo y que yo tengo que cumplir. Yo voy a preparar el sermón porque ese es mi trabajo y tengo que presentarlo el domingo en el culto porque ese es mi trabajo. No, sino que tiene que verse con los ojos de una persona que lo hace voluntariamente, con ánimo pronto. Continuamos en el texto, que todavía falta en el versículo 3, que es bastante importante también. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Okay, el liderazgo, el gobierno que ejercen los pastores, no es algo de un señorío sobre los que están, sino que debemos de pensar que el pastor es un siervo más del Señor hacia la iglesia, como habíamos visto en otra ocasión. Por otro lado, también aquí se menciona que tiene que ser vuestro cuidado, sobre los que están a vuestro cuidado, tienen que ejercer ese liderazgo siendo ejemplos de la grey. Eso es lo principal. Muchas veces se piensa que como se puede manejar a nivel social, ¿verdad? Un líder, que él es líder y él puede dar órdenes y él puede decir cómo se hacen las cosas, pero él no está obligado a hacer las cosas de esa manera. ¿No han notado eso? Mucho yo lo veo, por ejemplo, con los oficiales de tránsito. Usted ve las leyes de tránsito pueden ser quebrantadas por los oficiales de tránsito, pero ellos sí multan a aquellos que quebrantan la ley de tránsito. No es así, diría Jesús, entre ustedes. El que es líder, el que es pastor, tiene que ser el primero en dar el ejemplo en cuanto a cómo debe ser la vida de piedad, cómo debe ser el rol de padre en medio de sus hijos, cómo debe ser un esposo. Todas esas cosas tienen que ser el primer ejemplo. Entonces vemos que la vara está levantada bien en alto para el estándar del pastor. Y aquí entonces pasamos a otro tema, no tanto dentro de las labores, sino de las cualificaciones de los ancianos. Porque ciertamente es un llamado, como Zaida lo menciona, y eso no hay en absoluta discusión, pero es un llamado que Dios realiza a personas con un alto estándar de cualificación. Y vamos a ver eso. En primera instancia, eso lo podemos ver en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, y en Tito
1, del 5 al 9, antes de pasar a ese tema de los otros que están aquí anotados, vayamos, por favor, leamos ambos textos y después vamos a estar viendo brevemente cada una de esas cualificaciones que se nos menciona. El primer texto es Primera de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a Tito capítulo 1, versos 5 al 9. Unas cuantas páginas ahí. Versos 5 al 9 de Tito capítulo 1. Por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ven que hay unas ciertas características que son repetidas y otras que también pueden presentarse diferentes. Pablo le presenta todas estas cualificaciones tanto a Timoteo como a Tito a la hora de que pudieran considerar a alguien que dice: yo tengo el llamado del Señor para ser pastor. Bueno, entonces tenemos que revisar su vida, a ver si el Señor confirma el llamado a través de esa persona, siendo una persona que busca los estándares de Dios. Notemos cómo ambas listas inician con una misma cualidad. ¿Cuál es la cualidad con la que inician? Bueno, ya la podemos ver: irreprensible. Tiene que ser irreprensible. La semana pasada veíamos que esta palabra irreprensible no se refiere a una persona que es perfecta, sino que se refiere a una persona de la cual no se le puede hacer algún reproche, la cual no se le puede señalar alguna actitud que sea continua en la cual esté cometiendo una falta. Es una persona que en el camino de la santidad usted no le puede poner en duda su salvación. No puede poner en duda que sea una persona que constantemente está creciendo en los caminos del Señor. Eso es una persona irreprensible. Una persona que usted puede verlo el día de hoy y compararlo con cómo era hace 5 años, y usted va a ver un crecimiento, y a esa persona no se le va a poder decir: es que usted es, por ejemplo, un mujeriego o una persona continuamente mentirosa. ¿Miente? Claro que sí miente, pero no es una persona que es conocida porque continuamente persevera en un pecado en específico. Espero explicarme con ese tema de la irreprensible. Esta sola cualidad se levanta como un tipo de encabezamiento general del cual se desprenden las otras. Vea que las otras son como específicos, esto es como general. Ya con la palabra irreprensible es como que tomáramos la vara y la pusiéramos bastante en alto. ¿Y qué significa esta vara estando bien alta en los estándares de la cualificación que debe tener un anciano? Bueno, hay detalles y son los siguientes. Veámoslos brevemente y no corriendo, porque son muchos. Entonces,
Primero que nada se nos menciona marido de una sola mujer. Se refiere a una persona que tiene exclusivamente su amor, su compromiso y su fidelidad a una mujer, a su esposa. No es una persona la cual pudiéramos decir que ha tenido la fama de que le ha sido infiel a su mujer, de que estando con su esposa anda por ahí, como quien dice, ¿verdad?, buscando a ver quién más le da pelota. No puede ser una persona de ese tipo. Es una fidelidad exclusiva a su mujer. Luego se nos presenta con sobrio. Es una persona que es prudente, que es cuidadosa, que controla sus acciones, que no... Vea que la palabra sobrio es en contraposición de ebrio, ¿verdad? Una persona que da libertad a sus instintos y que actúa de una manera desordenada, que no tiene un control, sino sobrio. Es una persona que se comporta de una manera prudente, cuidadosa. Es una persona cauta, no soberbio, o sea que no es orgulloso y que no se ve superior a los demás, sino más bien todo lo contrario. Como diría en Filipenses, es una persona que considera a los demás como mayores, como superiores a sí mismo, como nos llama Filipenses a que lo seamos. Entonces no es una persona que se ve exaltada, que ve a las demás personas por debajo de los hombros, sino que más bien es una persona humilde. Prudente es muy relacionado con sobrio, sensato, es una persona cuidadosa, cauta. Luego se nos menciona decoroso, es una persona disciplinada, una persona que tiene una vida organizada, no es una persona que tiene un desorden de vida, sino que se puede ver un orden, un decoro en esa persona. Luego hospedador, que estaba viendo este término que literalmente el griego significa amigo de los extranjeros. Es una persona que tiene un buen ánimo a la hora de recibir a las personas que vienen de visita o que puede, es interesante porque uno podría pensar hospedadores solamente para los de su iglesia, ¿verdad? De su iglesia local, sino que también hospedador se refiere a amigo de los extranjeros, que una persona que necesite un hermano de otra congregación o algo puede también recibirle en su casa, darle un buen servicio. Solo me viene a la memoria una acción que me comentó un pastor amigo un día de estos. Me decía que un día estando él iba hacia su casa después de un culto, se encuentra a unos franceses que estaban acomodándose para dormirse en la parada de buses. Imagínense lo que les esperaba nada más a esos pobres extranjeros, ¿verdad? Entonces me asombró que este pastor amigo fue y les dijo a los franceses y los llevó hasta su casa y les dio hospedaje en la sala de su casa y les dio luego desayuno al día siguiente, les dio acceso para que conectaran sus aparatos y todo. Eso es algo que muy poco, al menos yo no me consideraría en la acción de hacer esto, porque son personas completamente desconocidas. Uno no sabe qué tipo de personas son, puede que sean convictos de otro país, pero tomó ese accionar y realmente a uno le asombra y no debe de desechar la posibilidad de que el Señor le inquiete a uno para hacer tal acción, aunque vaya en contra de los estándares sociales que nosotros tenemos. Pero bueno, ahí está un ejemplo. El otro es apto para enseñar. Y esto ya lo mencionábamos, es una persona que no solamente enseña, sino que también tiene la aptitud. El Señor ha puesto el don en esa persona para poder enseñar. Otra característica ahí es no dado al vino, una persona que no es afectado por la bebida alcohólica, que no le viene al caso si la utiliza o no la utiliza. Obviamente eso es bastante entendible. No pendenciero es una persona que no recurre a la violencia física o verbal con facilidad. No es una persona que podamos decir pleitera, que es peleona. Es una persona más bien pacífico. Vea que
después nos menciona con amable. Yo pienso que ese también es, en lugar de ser pendenciero, es una persona que es amable. Una persona que cuando se le habla pesadamente de una manera, él no responde de la misma manera, sino que es una persona que responde con afecto, que se dirige de una manera respetuosa para con las otras personas. Apacible, que también va muy en contra de ser pendenciero. Una persona apacible es una renuencia a entrar en conflictos, a entrar en debates. Es una persona que prefiere buscar, como bien lo dice la palabra de Dios, en la medida en la que dependa de vosotros, estar en paz con los demás. No avaro. Es una persona que no ve el dinero como un fin, sino más bien lo ve como un medio por el cual esa persona puede llevar a cabo la labor que el Dios le ha puesto. Es diferente ver el dinero como un fin. Yo hago esto para obtener dinero, o yo hago esto con el dinero que Dios me da y lo voy a llevar a cabo. Es verlo como un medio en lugar de un fin. Una persona tiene que ser que gobierne bien su casa. El pastor debe ser un líder piadoso en su hogar, y es muy interesante porque Timoteo lo presenta de una manera que confronta mucho. ¿Cómo puede alguien que no gobierna bien su casa gobernar la iglesia de Dios? Porque el primer lugar de responsabilidad de un varón es su hogar, es su casa. Y tiene que cumplir con eso delante de Dios antes de poder aspirar, por así decirlo, a algo más. Luego nos habla de que sea una persona que es dueño de sí mismo, una persona que al luchar contra hábitos, contra cosas que van dentro de sí, es una persona victoriosa contra esos hábitos pecaminosos. En otras palabras, puede ser alguien que tiene dominio propio, que sabe por la gracia de Dios dominarse. No tiene que ser una persona iracunda, no es una persona que explota fácilmente por algo que se le dice, se le ofende o se le hace. No es una persona que explota de una manera así, sino más bien una persona, nuevamente volvemos al tema de pacífica, es una persona paciente. Amante de lo bueno, es una persona que se regocija y busca el bien, no solamente el bien para sí mismo, sino el bien para los demás también. Una persona también justa, una persona que no es parcial, sino todo lo contrario, es imparcial, se mantiene recta en una posición en la cual no se inclina a una u a otra, sino que es justo. No, eso es verdad, justo. ¿Okay? Santo es un término que conocemos bastante bien, es una persona apartada del pecado y declarada para Dios, dada para Dios. Esa es una persona santa. No tiene que ser un neófito aquel que sea pastor. Un neófito es una persona recién convertida, es nueva en la fe. Neo, de nuevo, fito viene de fe, no es una persona nueva en la fe. Y que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, que su conducta cristiana es la misma dentro de las paredes del templo, en una reunión de iglesia, tanto en su trabajo, en su casa. Es una persona que tiene el mismo accionar cristiano en todo lugar. Aquí yo quiero detenerme un momento, porque hemos visto todas estas características. Pero no sé si usted se ha puesto a pensar que usted diría, bueno, es que estas son las cualidades que tiene que tener aquel que aspira a ser pastor. Pero usted no se ha puesto a pensar que estas cualidades son las cualidades que debería tener cualquier creyente. Son las cualidades que debería tener cualquier creyente. Por lo tanto, algunas personas tienden a poner el nivel del pastor como algo más alto. El pastor tiene que ser más santo, el pastor tiene que ser más aquí, tiene que ser más allá. Y no, simplemente, ¿qué es lo que está haciendo Pablo cuando escribe poniendo estas cualidades? Bueno, en otras palabras, un pastor tiene que asegurarse que deberá ser una persona creyente y que se está comportando con los estándares cristianos. Por lo tanto, no es algo elevado, sino que simplemente es algo. Quizá la única cualidad que no es necesaria que tenga un creyente en sí mismo es la de apto para enseñar. No todos tienen la aptitud para enseñar. Pero si nos ponemos ver de no iracundo, sobrio, respetuoso, que gobierne bien su casa, todas esas cualidades tiene que tenerlas un creyente. Muy bien, entonces ven,
Esto podríamos decirlo, ya vimos las labores del anciano, del pastor, las cualidades que debe tener. Y vuelvo a repetir, esto no lo podemos hacer de una manera tan profunda porque podríamos agarrar cada uno de estos términos y ampliarlos más, pero por lo menos nos podemos dar una idea, y es muy atinente el punto de Zaida, que no solo sea una lupa para revisar a los pastores, sino también un espejo para cada uno de nosotros creyentes. Ahora, cuando vemos el tema de que los pastores gobiernan, y vemos el tema del congregacionalismo, de que el gobierno de la iglesia local es en sí mismo la iglesia local, alguien podría preguntar, ¿cómo funciona el congregacionalismo con el liderazgo de la iglesia? Hemos dicho que la iglesia local ejerce su propio gobierno, o sea, el congregacionalismo, pero de la misma manera es claro en la Biblia que el gobierno Dios estableció líderes para que ésta sea orientada. Entonces la pregunta, como les decía, ¿cómo funcionan estos dos juntos? ¿Quién está a cargo? ¿Está a cargo la iglesia o está a cargo los pastores? ¿Cómo vemos eso? Buena pregunta, ¿verdad? Alguien puede que se la haya planteado. De hecho, yo creo que surge de un mal entendimiento de la labor del pastor y un mal entendimiento de lo que es el congregacionalismo. Porque el congregacionalismo, si usted lo escucha tal vez en otras congregaciones, no se va a ver de una manera tan bíblica. Entonces, vamos a ver esto. Podemos dividir los asuntos de iglesia, lo que es gobierno de iglesia, en 4 categorías. Y vamos a ver cómo en estas categorías al menos a mí me ayudó un montón a aclarar específicamente la labor en las decisiones del pastor y la labor en las decisiones de la iglesia. Esas 4 categorías son: hay cosas que son claras, pero que no son serias. Hay cosas que no son serias ni son claras. Hay cosas que son tanto serias como claras, y hay cosas que son ciertamente serias, pero no son claras. Vamos a ver dónde se cumple el rol que debe cumplir tanto la iglesia como el líder. Hay cosas que son claras, pero que no son tan serias. Un ejemplo de esto sería: ¿deberíamos de pintar el templo blanco o deberíamos de pintarlo beige? Son cosas a las cuales no son para nada serias en el sentido espiritual y que también tienen cierta claridad, o sea, no hay tanto en qué decir. Entonces, aquí es donde vemos el congregacionalismo ejerciendo, cuál es el que define, al fin de cuentas, cómo se pinta. Bueno, la misma congregación. No es el pastor el que tiene que decir, o se pinta blanco porque yo digo, porque es mi color favorito, o por una o por otra razón, sino que la misma congregación toma su decisión de cómo ha de pintar la fachada del edificio. Entonces, son cosas que son claras, pero que no son serias. La segunda, son cosas que no son ni serias ni claras. Un ejemplo: deberíamos de concluir nuestro servicio de nuestro culto con una oración o con un momento de silencio para reflexionar. Eso no es algo serio porque no determina que si hay predicación o no hay predicación, por ejemplo, que si hay alabanza o no hay alabanza. Y también no es algo que esté claro porque la Biblia no nos da ningún lineamiento de cómo debe de hacerse la liturgia al final. Entonces, sobre esta categoría también la congregación tiene una autoridad para tomar una decisión. Como iglesia determina, bueno, a nosotros nos parece que lo mejor podría ser terminar con una oración, entonces lo terminamos de esa manera. Vamos entendiendo, ¿verdad? Hay cosas que son tanto serias como claras. Por ejemplo, ¿deberíamos seguir creyendo que Jesús es enteramente Dios y enteramente hombre para poder ser miembro de nuestra iglesia? Eso está suficientemente claro y suficientemente serio. La Biblia da dirección clara sobre ese tema. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la congregación en su gobierno? Lo que hace es sujetarse a lo que la palabra de Dios enseña. Vea que ni siquiera los pastores aquí ejercen en el gobierno, sino que la iglesia es la responsable sobre este tema. Vemos 3 puntos en los cuales la iglesia como gobierno local
tiene ese punto. Pero hay cosas, la cuarta, que son ciertamente serias, pero no son claras. Un ejemplo, ¿deberíamos de tomar esta dirección como iglesia? ¿Deberíamos de afirmar a esta persona como un nuevo pastor? ¿Deberíamos de afirmar esta dirección, estas clases de enseñanza y todo eso? Eso es algo que la iglesia puede gozosamente ceder a los pastores para que guíen, para que lideren en estos puntos. Yo sé que tal vez ejemplos podríamos encontrar varios, pero estas son las cuestiones entonces en las que es más importante que la iglesia ceda a esa parte, porque imagínese que la iglesia quiera determinar un rumbo ministerial o un rumbo sobre una decisión importante espiritualmente que no esté suficientemente clara. Hay mucha diversidad de opiniones, pero el pastor, que es el llamado por Dios para ir liderando, para ir dando esa dirección, entonces ahí es cuando la iglesia da a los pastores para que tomen la decisión. Si la iglesia obedece a sus pastores y se somete, entonces va a tener va a ir ahí caminando, y si no obedece, pues va a tener consecuencias también, porque la Biblia es clara que debe de obedecer a sus pastores. ¿Ven lo que estoy queriendo decir? Ahora, vean otra cosa interesante que yo quiero resaltar aquí, que tanto en el primer punto, en el segundo punto, en el tercer punto, el pastor puede tener un tipo de propuesta, un tipo de recomendación, pero no es el pastor el que tiene que tomar el responsable con la decisión final, sino que es la iglesia. Pero en este punto específico, dar esa responsabilidad a los pastores, creo que conlleva el orden que el Señor ha establecido para que los pastores sean los responsables en la sabiduría que el Señor les ha puesto, de tomar la determinación. Y obviamente se podría de repente poner en duda si el pastor está tomando una determinación que va contraria a la Biblia. Se puede poner en duda su decisión, pero tiene que hacerse en el orden establecido por el Señor. Sobre este punto, el escritor, uno de los escritores que estoy leyendo para prepararme para esto, Mark Dever, dice la siguiente frase: de muchas maneras, en esta categoría, o sea, en esta cuarta categoría, es donde los ancianos particularmente sirven más a la iglesia. En vez de que la iglesia intente actuar como un comité total o tener un director de comité que tomen decisiones solos, esta es el área crucial donde la iglesia, disfrutando tanto de lo que el liderazgo de Dios le da, prospera según ella o rechaza y paga el precio. Entonces ven importante este comentario que me llamó la atención. Entonces, como les dije, hoy terminamos con esto, lo que es el tema de el congregacionalismo, el liderazgo de la iglesia. Quiero terminar de la misma manera que terminamos la semana pasada, leyendo este deseo que yo lo hago mío también, del pastor MacArthur en uno de sus libros. Dice así: mi deseo es ver a la iglesia de Dios funcionando como Él ha ordenado y con poder y pureza en medio de una sociedad débil e impía. Tengo la firme convicción que cuando la iglesia se someta al modelo de liderazgo de Dios, empezaremos a experimentar su bendición más allá de todo lo que nosotros podríamos jamás pedir o pensar. Entonces, roguemos a Dios para que Él nos ayude a aplicar todas estas cosas a nivel de nuestra iglesia local. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por hacernos cerrar ya este tema de lo que es el gobierno en la iglesia local. Yo ruego, Señor, que esto no quede solamente a un nivel de exposición, sino también podamos llevarlo a un nivel de aplicación, en la cual veamos a nivel interno nuestra congregación, las cosas en las cuales fallamos, las cosas en las cuales estamos haciéndolo mal, y podamos actuar guiados y dirigidos por tu palabra, nunca por lo que yo o el otro o el pastor Jaime pueda decir, sino que por lo que tú dirijas. Guíanos y te ruego que sigas dirigiendo nuestro actuar
tanto a nivel individual en nuestras vidas creyentes, sino también en nuestra vida de iglesia. Que todo traiga honra y gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.